Y bueno, somos académicos de la Academia Mexicana de Cirugía, motivo por el cual también tenemos esta representación. La siguiente, por favor. Y bueno, pues interesados en nuestro apartado muy puntual en el tema, hablando sobre el fortalecimiento de competencias clínicas en atención primaria a la salud, que es el tema de abordaje que estaremos teniendo en este momento. Siguiente, por favor. Partimos de una realidad muy cierta del entorno nacional, los diferentes problemas y dificultades, todos los ámbitos, salud, educación, seguridad, todas estas aspectos, temáticas en las cuales nos vemos inmersos día a día, y en la actualidad pues, nos encontramos en un momento crucial para poder hacer énfasis y cambio trascendental en ello. Vamos a partir de una problemática fundamental, que es lo que viene siendo la atención, lo que viene siendo que se presta a la educación médica. Sabemos el número importante que está existiendo sobre la demanda de estudiantes que estamos teniendo para el área médica. Sin embargo, la proliferación de diferentes escuelas con las cuales estamos encontrando verdaderos problemas, siendo un verdadero embudo lo que es el nivel de posgrado. Si bien existe toda una demanda a nivel de licenciatura, pues existe un filtro muy importante de aproximadamente 6.500 plazas únicamente para que nuestros médicos de licenciatura puedan conseguir una subespecialidad. De ahí que estamos descuidando áreas importantes que es donde debemos de reforzar. Siguiente, por favor. Vamos a partir de un contexto general. Si bien estamos hablando de formación de recursos humanos para la salud, no podemos dejar ni pasar por alto lo que viene siendo la transición epidemiológica en la cual nos encontramos ya en este momento, y bien los aspectos que tienen que ver con el ámbito laboral. Las tres vertientes complicadas, las tres vertientes con muchos intereses, las tres vertientes obviamente que tienen que interactuar entre sí, y para poder conseguir obviamente una repercusión, pues tenemos que hacer énfasis en cada una de ellas. La siguiente, por favor. Si bien estamos considerando como atención primaria estos aspectos en los cuales se requiere un alcance de toda la familia, de los individuos, de la comunidad en general, de tener esa participación, pues obviamente debemos de brindar, de ofrecer las mejores condiciones. Pero vamos a hacer un análisis breve de estos aspectos. La siguiente. Si bien vemos como propósitos de la medicina siempre el estar promoviendo la salud, el estar obviamente de manera continua en este estar, devenir que conlleva lo que es la promoción en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de lo que viene siendo también la medicina correctiva. Bueno, estamos teniendo la prevención de enfermedades muy diversas, haremos énfasis en las crónico-degenerativas, de la protección obviamente de la vida, platicaba el doctor en cuanto a esta esperanza de vida, que ahorita vamos a ver esta trascendencia fundamental que nos estamos obviamente encontrando, y todo ello con la mejora de la calidad de la vida. Siguiente, por favor. Nosotros en el ISSSTE, hace ya 3 años, lanzamos lo que se llama el programa ISSSTE Excelencia, que tiene 3 vertientes fundamentales. La primera de ellas está basada en lo que viene siendo el área educativa y la tecnológica, que si bien hemos tenido relevancia y repercusiones a nivel nacional con la implementación de tecnología, la rotación que podemos estar teniendo de nuestro personal a nivel internacional, pues resulta obviamente de gran énfasis. Esto teniendo el desarrollo de las diferentes competencias genéricas y específicas, que es ese fortalecimiento fundamental, que es lo que estamos obviamente consiguiendo. Y no podemos pasar por alto lo que viene siendo el llevar a la aplicación de las diferentes competencias blandas, de las diferentes competencias duras, con esta promoción como tal de valores. Y ello, bueno, pues no podemos también quedar atrás en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que es donde se arrancó, y obviamente en vías de poderlo continuar, con una repercusión en todo el personal en formación de recursos humanos que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional. La siguiente, por favor. Es así que si bien tenemos
claro el papel que tiene el médico a nivel de licenciatura, la formación de nuestros médicos generales, y bien cuando existe el deseo obviamente de poder continuar en su formación, tenemos el área del médico familiar. Nos falta obviamente en este apartado considerar el médico de la atención primaria, el cual sería un enlace, veremos este aspecto en un esquema más anterior, más posterior, perdón, que estaríamos solamente considerando como una consistencia, obviamente dando un mayor sostén a lo que viene siendo toda la práctica de la medicina. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo, al menos en nuestro instituto? Ya tenemos 13 millones de derechohabientes a lo largo del territorio nacional, esto es a nivel global. Si bien en el año 2000 teníamos una población de menores de 15 años de 33.5 millones, nuestra proyección para el 2050, obviamente, veamos lo siguiente, tenemos un decremento, obviamente, del 35%. Entonces, debemos enfocarnos en sí a la formación de médicos en esta área, de manera específica estaríamos tocando áreas como son la pediatría, la ginecobstetricia, cuando obviamente estamos teniendo una disminución. Y ahora pues contrastémosla con la población de 45 años y más, donde obviamente con 4.7 millones, nuestra proyección en 2050 va a 27, prácticamente 30 millones. Veamos este crecimiento desmedido, 591%. De ahí que lo que viene siendo la formación de médicos en el área muy específica para tratar crónico-degenerativas, de manera integral la geriatría, la oncología, pues obviamente resulta fundamental. De ahí que tenemos que tomar una nueva vertiente y con estos aspectos poder considerar lo que viene siendo la formación de nuestros recursos humanos en áreas muy específicas. La siguiente, por favor. Es así como, bueno, con esta justificación, siempre manejando lo que viene siendo el sostén importante que es nuestra pirámide poblacional, aspecto fundamental de nuestra derechohabiencia, pues tenemos el objetivo, obviamente, siempre de estar tratando nuestra prioridad que vienen siendo las enfermedades crónico-degenerativas, no perdiendo la calidad, la seguridad, obviamente, y en el ámbito que nos desarrollamos, les comento, siempre es en nuestra formación de recursos humanos, lo que es la educación o bien la capacitación de los mismos. Todo ello buscando la participación e integración de lo que viene siendo en el área del aspecto social, teniendo una orientación familiar, comunitaria, la creación de la Universidad del Derechohabiente. Esto conlleva lo que es de manera muy puntual el trabajo interdisciplinario y tener una interacción entre los diferentes niveles de atención. Siguiente, por favor. Es así como estamos considerando un perfil del médico en atención primaria, el cual les muestro en este momento aquí en esta lámina, con la cual obviamente no estamos buscando repetir más años en lo que viene siendo la formación de un médico general o buscar una especialización o un curso de alta especialidad como se manejan en diferentes escuelas, en diferentes unidades, sino lo que estamos buscando es obviamente buscar una integración que en verdad tenga una repercusión de manera muy puntual en el ámbito social, repito, en nuestra atención primaria, que es lo que debemos de fortalecer. Se hacen grandes inversiones, contamos si bien en todo el territorio con hospitales totalmente equipados, segundo o tercer nivel, pero sabemos que el área de la medicina preventiva, en lo que es el primer nivel, es el que debemos de reforzar. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esto lo vamos a conseguir no con buenos deseos, no los vamos a conseguir obviamente únicamente formando médicos con esta capacitación, con estos programas de trabajo, sino que va a requerir lo que viene siendo la formación de equipos multidisciplinarios con los cuales estaríamos consiguiendo lograr un objetivo que vendría siendo lo que es un cambio trascendental en lo que viene siendo la atención que se brinda en el primer nivel de atención. De manera muy puntual, nosotros arrancamos una primera etapa trabajándola de manera muy puntual con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de lo que viene siendo las diferentes clínicas que prestan atención en la periferia del Distrito Federal, el área de Iztapalapa, el área oriente, el área norte
conurbada de Ecatepec, así como en Nezahualcóyotl, donde se busca lo que viene siendo el apoyo de pacientes, de familiares, fomentando programas de autoayuda y bueno, estar buscando que existan educadores integrados en los diferentes equipos. De manera puntual, nosotros buscamos que esto tenga bien una repercusión académica, lo que viene siendo el Plan Nacional que se maneja de programas de estímulos a calidad de la atención y del desempeño, pues pueda obviamente incorporarse lo que viene siendo a este apartado, dado que si bien existen grandes motivos para poderlo hacer, nadie está exento obviamente de recibir una compensación y qué mejor que pueda ser económica para que pueda obviamente fortalecerse lo que es la participación de este entorno en la formación de médicos en atención primaria. La siguiente, por favor. Y bueno, pues nuestras diferentes necesidades, como puedan ver, pues, obedecen a la presentación de lo que viene siendo a las diferentes autoridades, si bien lo arrancamos en el instituto, buscamos obviamente que esto pueda tener una repercusión más allá, se cuenta obviamente con infraestructura, se encuentra con el apoyo universitario y obviamente la aprobación de lo que viene siendo organismos internacionales como es la OPS o bien la OMS. Y bien, bueno, buscando siempre pues la gestión de recursos humanos, financieros, sabemos que para poder lograr una consistencia y tener una repercusión, pues debe tener todo este soporte, todo este sustento. Y bien, en lo que estamos buscando en este momento pues, es una aplicación a nivel nacional y todo ello pues, apoyado desde la Dirección Médica Civil del Instituto, también de la propia Secretaría de Salud. Y bien, bueno, como conclusiones, estaríamos hablando de que, bueno, consideramos fundamental poder apoyar el Sistema Nacional de Salud con esta perspectiva. Como bien les comentaba, la medicina de primer contacto resulta fundamental. No habría presupuesto que alcance si seguimos en la misma tendencia con una generación de un entorno de medicina correctiva. Tenemos que mirar a lo que viene siendo la prevención, que obviamente es donde podemos echar mano y sabemos que a la larga pues resulta mucho más económica que seguir en la tendencia que hemos estado manteniendo. La siguiente. Perfecto. Gracias. Espero no haberme pasado del tiempo. Nos tuvimos... ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No? Yo sí tengo preguntas para usted. ¿En qué fase está su proyecto? ¿Diseño, implementación? ¿Ya se lleva a cabo? Sí, bien, nosotros lo echamos a andar, obviamente, como bien le comento, a nivel de el área conurbada de la Ciudad de México, y lo que estamos buscando es que esto se pueda expandir, si bien lo echamos a andar como programa piloto, en el apoyo únicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues lo que buscamos es una proyección a nivel nacional, que sería a través de la cual tendríamos una repercusión real en la atención primaria a la salud. ¿Alguien quiere opinar acerca de este tema? ¿Sí? La Universidad del Derechohabiente. Si puede explicar un poquito, Universidad del Derechohabiente. ¿Qué es esto de la Universidad del Derechohabiente? En el instituto, vaya, estoy hablando por eso de manera muy particular, es muy sui generis el tipo de población con el cual tratamos, todos ellos pues, sabemos que son del entorno magisterial, y bien lo que buscamos es una formación ya con un cierto nivel, si bien podemos capacitarlos en diferentes patologías, si bien estamos hablando de las más frecuentes, lo que buscamos es favorecer lo que viene siendo que ellos también se consideren con ciertas habilidades, con ciertas aptitudes, con estos portafolios que en la actualidad se están manejando de capacitación, lo que viene siendo estas vertientes para que ellos puedan tener ciertas apartados que puedan ellos dominar, y es donde estaríamos hablando de una capacitación. Es en el ámbito educativo, esto no es creación propia, estos términos ya se manejan en lo que viene siendo
en la Unión Europea. Por ejemplo, viene siendo España uno de los pioneros que llevaron la vertiente hacia la población en general sobre lo que viene siendo escuelas, mencionadas como universidades, en las cuales acude la gente, obviamente, a recibir capacitación de manera muy puntual sobre sobre las patologías más frecuentes, que es donde se hace énfasis. Perdón, vamos a ir por orden. Primero levantó la mano aquí el señor. Pase al frente, por favor, para decir su... Ahorita pasa usted, con todo. Soy Esteban Contreras Moreno, médico pediatra y jefe de enseñanza de la delegación del ISSSTE Guerrero. En su propuesta yo observé o me dio la impresión de que tienen la tendencia a hacer una especialización en medicina de primer contacto, porque en la actualidad se están formando, las instituciones están formando a super especialistas en medicina familiar y los pasan por cardiología y los pasan por medicina interna y por urgencias médico-quirúrgicas y no tienen idea de lo que es una comunidad, no saben lo que es un médico comunitario, que es lo que, según tengo entendido, en Alma Ata se propuso y se va a hacer una revisión en una semana más en alguna república de Kazajistán o de la ex Unión Soviética, revisando precisamente esta propuesta que era atención primaria a la salud. Yo considero que nuestros alumnos, ya el programa de formación del estudiante de medicina debe cambiar. El modelo flexeriano, que tiene exactamente 115 años, donde se preparan a los alumnos 2 años en materias básicas, bioquímica, fisiología, histología, etcétera, y 2 años en clínicas. Pero los llevamos a cardiología, al hospital, los metemos a neumología, a gastroenterología, a especialidades, trauma, que probablemente nunca vayan a poner una prótesis de cadera o de rodilla, ¿verdad? O algún método muy especializado de tratamiento en cualquiera de estas, y después los soltamos a un servicio social, a una comunidad en la que nunca han estado y no tienen idea de cómo conducirse. Creo que por eso se generó un nuevo programa de servicio social, donde hacen rotaciones en los hospitales comunitarios, en los consultorios rurales y con un médico familiar. Entonces, pero yo creo que la esencia de la formación del médico pues está mal enfocada en la actualidad. Bueno, en la actualidad estoy hablando de hace 40 años, ¿verdad? Porque esa actualidad debía haber empezado allá, pero que debemos retomarla para que tengan más idea de cómo desenvolverse en una comunidad. Gracias. Sí, doctor, mire, efectivamente, el estudio más completo que se tiene, obviamente, desde hace más de 100 años, Flexner lo realizó al visitar todas estas escuelas de la región anglosajona. Está vigente porque seguimos con nuestros 2 años de básicas, nuestros 2 años de clínicas, pero bueno, recordemos que nosotros somos una institución de salud y aquí quien tiene el rol para poder realizar lo que viene siendo estos cambios de manera estructural, pues son las instituciones educativas con las cuales tenemos que trabajar de manera muy estrecha. Nosotros lo que buscamos es en ese ámbito de formación poder orientarlos hacia lo que viene siendo estos nuevos modelos, porque si bien se han renovado los programas operativos, se han buscado actualizarlos, el ámbito, créanme, en el pensamiento de nuestros médicos de licenciatura, tristemente consideran a lo que viene siendo su formación de este nivel como un premédico para poder ingresar a las especializaciones. Tenemos tan metidos en ellos esta parte que tenemos que realizar una especialidad para poder sobresalir, pues es cierto. Ahora bien, también veamos qué es lo que sucede en realidad. Les voy a hablar un poco de lo que es el ámbito de la Ciudad de México, que es lo que conozco, pero créanme que conseguir trabajo como médico a nivel de licenciatura, vaya, con este grado
dependiendo del título, en las diferentes escuelas, donde le ponen cirujano, donde le ponen partero, pues resulta prácticamente imposible, y a veces donde estamos encontrando que todos se van nuestros médicos es a nivel de estas farmacias que han sobresalido recientemente, y para allá es la única expectativa que pueden tener como una formación. Estamos obviamente subutilizando un recurso muy caro que después de en promedio de 6, 7 años, dependiendo de la universidad, que estén gastando, y no veamos desde el punto de vista económico, sino académico, este desgaste que se está teniendo, pues está obviamente subutilizado. Entonces lo que buscamos es obviamente reforzarlo, obviamente tener aplicación. Sin embargo, bueno, pues sabemos esos aspectos centralistas que todavía tenemos en los diferentes esquemas, que esperamos cambiar para que en verdad tengamos una repercusión y trascendencia. Muy bien. Primeramente felicitarlo, doctor Serrano. Mi pregunta, antes de hacerle la pregunta, ¿usted labora para el ISSSTE? Bueno, yo laboro por el ISSSTE desde hace 33 años, soy enfermera especialista. Le quiero comentar que el primer nivel es el nivel que todo mundo quiere que sea óptimo para prevenir enfermedades, llegar a la cura. Pero ¿qué está pasando en nuestra institución que yo conozco como la palma de mi mano? Aquí en Acapulco los recursos no han llegado y tenemos carencias. Ahorita hay un paro por sindicato porque resulta ser que las condiciones no son óptimas y es un hospital muy pequeño de 3 niveles. Y ha sido así por muchos años. Esperemos que ahorita el nuevo presidente, como él lo ha dicho, se aboque a las necesidades, porque está pésima las instalaciones. Y el primer nivel, a nivel de institución y a nivel de enseñanza aquí en Guerrero, los médicos no les quieren entrar al primer nivel. Piensan que ser médico de primer nivel es degradante y no. Lo vemos en Cuba, el primer nivel cómo está de bien en otros países, pero aquí en México es lo monetario. Quieren traer carros del año. Qué bueno que traigan carros del año, están trabajando, pero que también atiendan el primer nivel. Muchas gracias, licenciada. ¿Hay alguna aportación más? Sí. Mi nombre es Nemesio Soberán y soy profesor de la escuela. El tema que ha sido asignado a esta mesa es debilidades. Entonces, no sé si hay más propuestas, más ponencias sobre esto. Yo quisiera aportar pues algunas ideas en relación al tema que le corresponde a la mesa, las debilidades. Coincido en que es necesario un aumento en el presupuesto a la salud a nivel nacional, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales. Primero. Segundo, el presupuesto debe ser manejado de manera transparente, con supervisión de la sociedad, para que no se lo roben. No se lo roben. Este asunto tiene que ver también con que el Seguro Popular sea orientado al primer nivel de atención principalmente. La mayor parte del presupuesto que se maneje, que se dirija al primer nivel de atención. La dotación de medicamentos es un problema muy serio, donde más se presenta la inconformidad de la población, que está en la atención médica pero no hay medicamentos. Entonces había que atender ese asunto. Los mecanismos de control en el almacenamiento de medicamentos, no debe haber almacenes así como están, de depositar grandes cantidades de medicamentos que finalmente se terminan por caducar y de echar a perder. Si tenemos escasez de medicamentos, no tiene que haber almacenados. Entonces,
mi propuesta es la transparencia, la rendición de cuentas, el aumento de presupuesto, la incorporación de la herbolaria, la partería, reconocerla como una actividad técnica universitaria. Había que ver de qué manera se le entra, pero lo más importante en este caso es bajar los índices de morbilidad y mortalidad, atendiendo al primer nivel de atención de manera prioritaria, con la participación de la gente. Una sociedad con la pobreza como estamos, más de la mitad de la población está en la pobreza. Cualquier programa frente a esta realidad va a ser de poco impacto. Habría que resolver, habría que atender, y el gobierno que inicia el 1 de diciembre lo está planteando, atender la desigualdad social, la inequidad, oportunidades para todos realmente, y que los que están dedicándose a robar, que regresen lo robado y se le aplique la ley, y que no nada más se hacen como que no pasó nada aquí, y esa situación desanima, desalienta tanto a la sociedad como a los trabajadores, en particular trabajadores de la salud. Nos partimos el alma echándole las ganas cuando alguien se está robando todo, y lo vemos, sabemos cómo están los mecanismos, sabemos cómo están los métodos. Entonces, en conclusión, se trata de establecer nuevas políticas públicas con la participación de la gente, nada más. Yo creo que el tema que está exponiendo sí entra perfecto en debilidades, porque precisamente una de las debilidades del Sistema Nacional de Salud es que no tiene el fortalecimiento necesario para el primer nivel de atención. Entonces entra perfecto. Muchas felicidades, doctor. Y sería todo. Bien. Comentario, bueno, pues nosotros como área rectora de educación a nivel ISSSTE, bueno, pues nos compete lo que viene siendo pues, hacer las cosas que nos corresponden bien. Creo que lo que ha comentado el doctor pues es una realidad. Todos buscamos siempre que todo el mundo trabaje, sea honesto, trabaje con calidad, con calidez. Pero bien, yo creo que en esta suma de trabajos y bueno, con estas buenas intenciones que dice uno, pues es que estamos a lo mejor un poco cansados, pero yo creo que tenemos todos que buscarlo. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que se busquen generación de valores para poder obviamente alcanzar objetivos concretos y obviamente buscar el cambio, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, doctor, por su aportación. Si no hay nada más que contribuir, ya nada más sería la última. Paz, por favor, a este lado. Buenas tardes. Cristo Fidel, de Enfermería número 2, enfermero del Hospital del ISSSTE. Yo solamente la pregunta es, este proyecto o este programa que se quiere implementar en el ISSSTE, ¿a qué tipo de personal va dirigido? ¿Al personal de base o al personal eventual o a los estudiantes residentes? ¿Sí? Porque se da muchas de las veces que en los institutos son muy celosos de su dinero, de sus recursos, y solamente estos programas, usted ponía en una diapositiva el médico general, médico especialista, médico familiar, y me imagino que es una subespecialidad que es el médico de atención primaria. Solamente se los dan al personal de base, un personal de base que si bien pierde el interés de ser un médico de atención primaria, porque ya está insertado en un hospital de segundo nivel de atención y quiere tener una especialidad o un posgrado para ser jefe de área, jefe de piso, jefe de departamento, y no les interesa el primer atención de salud. Aquí yo creo que esta política debería de implementarse con el personal eventual. Lo vemos ahorita en el hospital del ISSSTE de Acapulco. Hay un paro laboral en el cual no tenemos ni siquiera las condiciones para poder trabajar, no hay ni siquiera aire acondicionado, que es uno de los indicadores para que no haya la proliferación de
de bacterias y virus. Ahora, el personal eventual tiene 10 años, 12, trabajando ininterrumpidamente y no es ni siquiera tomado en cuenta como un personal del instituto, en el cual, usted lo mencionaba, se van a los consultorios de las farmacias que están proliferando a nivel nacional. ¿Pero por qué? Porque no, las instituciones son las que los están orillando. Primero, no hay un pago consecutivo, quincenal, para este personal. Segundo, no hay un apoyo de formación académica para el personal eventual. Siempre todo es canalizado para el de base, y el de base no le apuesta por el primer nivel de atención a salud. Ahora, yo creo que una de las propuestas que yo le pudiera hacer es que en el proyecto se incluya al personal de base, que se le motive. ¿Cómo? Bueno, a ver, tú médico general o médico familiar, te me vas a ir a hacer esta especialidad o este posgrado de atención primaria, pero con una motivación de que él pueda ser contratado como personal siquiera interino o de base específicamente para el nivel de atención primaria. Esa sería mi aportación. Sí, bien, en ese apartado, bueno, hay mencionar algo, debemos de tener mecanismos para poder llevar a cabo lo que viene siendo la capacitación, porque si no creo que nos vamos a quedar sin médicos en los consultorios, ¿verdad? Y todo el mundo se va a ir a atender lo que viene siendo su capacitación. Ahora bien, desgraciadamente aquí hay aspectos presupuestales, porque mientras mandamos un médico a capacitar, pues alguien se tiene que quedar obviamente a dar la atención. Aquí hay aspectos de índole hasta sindical, donde existe, de acuerdo al reglamento, un cierto número de horas que deben de cumplir, por lo menos 2 cursos en el lapso de un año. Y bien, ¿qué universidad, al poderlo hacer esto, les va a reconocer a ellos lo que viene siendo esto? Si bien nosotros hoy empezamos a trabajar con la Universidad Nacional Autónoma de México, al yo mandar a todos mis médicos en las diferentes escuelas, universidades del país, ¿quién les va a dar ese reconocimiento o aval académico? Porque no nada más es demandarlos y eso me lo va a reconocer qué escuela, para que pueda tener, de acuerdo a escalafón, obviamente un peso y bueno, yo pueda ascender, yo pueda conseguir obviamente una prestación, un nivel mejor y obviamente pueda estar participando dentro de este enfoque. Es algo complejo, no es tan sencillo, si bien nosotros trabajamos la parte académica, la parte de enseñanza, pues tenemos que valorarlo efectivamente de manera muy estrecha con las propias universidades, con el propio sindicato en las diferentes secciones, para que eso obviamente pueda ser equitativo, pueda ser justo para todos, de alguna forma quiera participar. Nosotros, si bien lo hemos arrancado con los médicos efectivamente de base, con los médicos familiares, para que puedan lograr este objetivo en cuanto a atención primaria, pues que nosotros sería formidable poderlo arrancar obviamente con todo el personal, y si bien estamos hablando de médicos, bueno, no veo por qué no podamos formar personal de enfermería también capacitado en atención primaria. Yo creo que resulta totalmente lógico, pero vaya, aquí son muchas cosas, como podrán ver de un problema, pues se han suscitado varias ideas, pues estamos con todo un entorno y yo creo que se pueden hacer muchas cosas, obviamente. Gracias, doctor. Para conclusiones. Bueno, es otra aportación. De hecho, lo que nos presenta el doctor, yo creo que es aplicable a enfermería. Enfermería es un componente indispensable en los equipos de salud y desafortunadamente lo que vemos en las escuelas de enfermería es que todos se quieren ir al hospital. Cuando repartimos las plazas para pasantes de enfermería, pues el Hospital General, al Renacimiento, donde van a aprender a hacer cosas que no son aplicables en la comunidad. Guerrero tiene un número de médicos más o menos acordes con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. No nos hacen falta muchos médicos, pero cuando vamos a las comunidades encontramos el 25% de los centros de salud vacíos, incluyendo a las enfermeras. No hay médicos comunitarios, todos quieren estar en las ciudades, en las zonas urbanas, médicos y enfermeras, ¿sí? Entonces, de esta manera, la cobertura no es
la ideal, lo que tenemos, a pesar de tener médicos suficientes, enfermeras nos hacen falta todavía, pero médicos hay suficientes, pero no cubren, no tenemos la cobertura suficiente. Y ojalá enfermería empezar a pensar ya en dirigirse a esto, ¿verdad? A la atención del primer nivel. Un médico no puede estar solo, necesita un equipo de trabajo que está constituido por enfermeras, trabajadoras sociales, nutriólogos y trabajadores de la salud. Entonces, ojalá y ustedes ya cambiaran no nada más los especialistas en hemodiálisis se necesitan en nuestro país, también se necesitan expertos en epidemiología, expertas, enfermeras o enfermeros, ¿verdad? En salud pública, en atención primaria a la salud, que ustedes son excelentes capacitadoras, educadoras para eso. Entonces, yo creo que la propuesta que está dando el doctor es aplicable también para enfermería, no solamente para la cuestión médica. ¿Alguien más para conclusiones? Sí, buenos días. Yo soy la doctora Verónica Ortiz, trabajo en el Hospital General de Chilpancingo. No trabajo en el ISSSTE. Sin embargo, lo que acaba de comentar, doctor, es muy importante. Y si estamos hablando de políticas públicas y de las debilidades, creo que las principales debilidades que tenemos en política pública es en las universidades. Ahí es donde estamos fallando, porque, como lo dijeron hace rato, cuando nosotros estudiamos la carrera de medicina o la carrera de enfermería o cualquier otra carrera que tiene que ver con el área de la salud, siempre las mismas universidades dentro de su plan de estudio nos dan cuando mucho un semestre que tiene que ver con medicina, salud pública, tanto para la escuela de medicina como enfermería y otras escuelas. Entonces, la política pública está fallando desde la formación de las personas que van a trabajar en el área de la salud. Y eso es a lo que nosotros nos enfrentamos cuando nos vamos ya a trabajar, cuando terminamos una carrera. Y lo decía muy bien usted hace rato también, doctor, y creo que también eso se tiene que llevar, no sé quién se lleva esta información exactamente o a quién exactamente se la llevan, pero creo que sí es muy importante también ver la dignificación del acto médico, porque no es posible, usted lo mencionó, que nuestros compañeros médicos después de estudiar tantos años se vayan a una farmacia donde les pagan en base al número de medicamentos. Yo tengo una maestría en ciencias en farmacología, gestioné la primera unidad de farmacovigilancia hospitalaria en el estado y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, tanto en el estado como todo el país, es el problema de uso racional de medicamentos que no existe. Existe una política de los antibióticos y sin embargo nos venden otros tipos de antibióticos que como no están dentro de la rama de antibióticos, pues ya los vende la farmacia, ¿no? Entonces, sí tenemos un gran problema, pero el problema viene desde abajo. Y si no comenzamos a trabajar desde allí, pues podemos tener grandes planes arriba, pero la base está muy mal, ¿no? Es como un edificio que no tiene buenos cimientos, se verá muy bonito, pero si los cimientos no sirven, en el primer temblor se caen, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿sí? La salud está por los suelos porque los cimientos no están bien estructurados. Entonces, sí es bien importante, estamos en una universidad y es bien importante que veamos desde el plan de estudios en las universidades, porque ahí es donde estamos fallando. Y también, el trabajo que ustedes están haciendo suena muy interesantes, están ya trabajando en ello, pero están trabajando dentro de una ciudad. Estamos en uno de los estados que geográficamente hablando tenemos diferentes tipos, ¿no? Entonces, llevar ese plan en la montaña, en la sierra o aquí mismo en Acapulco, no es tan sencillo si solamente lo vemos de una manera muy plana, ¿no? Entonces creo que también es muy importante que nos aboquemos a las diferentes regiones del país que son completamente diferentes, ¿no? Y bueno, pues muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Muchas gracias, doctor. Bien.
vamos a darle la palabra a Carla Guinto Zúñiga, si está por aquí. Carla Guinto. ¿No? Bueno, el doctor José Inocente Ariza Tapia. Doctor. Gracias, doctor. Bueno, ya nos saludamos hace rato. A mí me da gusto venir a esta escuela donde estudié y ahora con este tema que no es mi fuerte. Sin embargo, creo que todos tenemos la obligación moral y social de poner nuestro granito de arena en esto de mejorar las cuestiones de la salud. El tema número 2 que venía enlistado en el programa me parece bastante puntual: debilidad en el diseño de políticas públicas en salud. Y la debilidad en el sistema de políticas públicas no solo debe abarcar ni el ISSSTE, ni a la Secretaría de Salud, ni al IMSS, ni a los hospitales navales, ni a los hospitales militares. Porque si nos vamos a la Ley General de Salud desglosada, ahí dice la siguiente, por favor, de manera muy puntual, que el Sistema Nacional de Salud se conforma por todos los organismos gubernamentales que brindan servicios de salud, pero también por los organismos privados, de manera que tanto el ISSSTE como la Secretaría de Salud, como el IMSS, el Hospital Naval, los hospitales de Pemex, el Hospital Militar y los servicios privados, personas físicas y morales que presten servicios de salud, son forman parte del Sistema Nacional de Salud y deben de ser considerados para esto. Vale la pena tener esto presente. ¿Por qué se habla tanto de las políticas en salud? Porque sin salud nadie puede vivir plenamente. El doctor Forges, un inglés allá en el Reino Unido, hizo un trabajo muy interesante que se llama Desarrollo Económico y Salud, que lo hizo ganar el premio Nobel, y él allí describía que el desarrollo económico de Inglaterra repuntó precisamente cuando empezaron a mejorar su calidad de vida. La siguiente, por favor. El derecho a la salud viene consagrada en nuestra Carta Magna y está firmado además en tratados internacionales. México forma parte de los países de la OCDE, los llamados países más desarrollados. En esas reuniones se juntan las personas más pudientes del globo terráqueo y hablan de muchos temas, entre ellos de salud. México ha suscrito diferentes acuerdos en la OCDE y estos han sido avalados por el Senado. De allí que estos acuerdos de tratados en derechos humanos por la salud tienen rango constitucional una vez avalados por el Senado. Y el derecho a la salud, bueno, es un derecho humano por antonomasia, es el más preciado quizá de los derechos. Nada de lo que tenemos tendría sentido si no gozamos de buena salud. Entonces, el Estado es el órgano rector de las políticas públicas en salud. Las políticas públicas en salud no es nada más hablar del gremio médico, ni del gremio de enfermería, ni de auxiliares de laboratorio, ni de químicos, ni de una sola institución. Las políticas públicas en salud deben de ser atacadas, como dicen los politólogos, con políticas transversales. Es decir, todas las dependencias que tengan que ver con el gobierno deben de tener políticas públicas de salud en beneficio de la población. ¿Y qué es lo que deben de hacer las instituciones? El órgano rector es el Estado, tiene que evitar que terceros dañen la salud de los pobladores, tiene que brindar atención médica cuando el paciente ya enfermó y tiene el Estado la obligación de abstenerse de dañar la salud. Por eso existe una COFEPRIS que puede sancionar a aquellas instituciones o aquellos organismos que estén ocasionando daños a la salud. La siguiente, por favor. Y filosofando un poco, hablando deontológicamente en salud, ¿qué buscamos? La deontología nos habla de los deberes y las obligaciones que tenemos en alguna profesión. En salud buscaríamos la universalidad,
que es lo que persigue y que está firmado en los acuerdos de la OCDE. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente actual, Enrique Peña Nieto, en el capítulo que se llama México Incluyente, se comprometió el presidente que al final de su mandato iba a tener la universalidad el pueblo mexicano en servicios de salud. Esto ha sido un fracaso rotundo. No solo no se ha conseguido la universalidad, sino que hay serias deficiencias en otro de los requisitos, que es la calidad en los servicios de salud. Y uno de los aspectos en donde más se ha avanzado actualmente, pues es en la equidad en salud. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a analizar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en políticas de salud? Porque es importante tener un parámetro, qué está bien y qué está mal. Para eso sirven las evaluaciones internacionales y para eso sirve compararnos con países de la OCDE, que se supone que son los 20 países más poderosos del mundo. Entonces se reúnen los expertos, me pasa la siguiente por favor, y aquí viene lo interesante. En registros de la OCDE y en registros del Coneval hay datos interesantes que nos dicen que las cosas andan no mal, andan muy mal en las políticas públicas de salud en nuestro país. México invierte el 6.4% del Producto Interno Bruto en salud. La inversión promedio de países de la OCDE, que son 20, insisto, andan en el 9.6%. El que más invierte es Estados Unidos, invierte un 16% del Producto Interno Bruto. Y lo más triste para México es que ese 6.4% del Producto Interno Bruto que se invierte en salud es si juntamos el gasto en medicina privada, porque muchos nos atendemos de manera privada, y juntándolo con el de la medicina pública. Entonces, de manera que el Estado invierte solamente el 3.3% del Producto Interno Bruto y la población en general gasta un equivalente al 3.1% en medicina privada. De manera que si quitáramos los servicios privados, el Estado mexicano solamente está aportando el 3.3% del Producto Interno Bruto en inversión de salud. Esto se suena a un disparate cuando nos enteramos que los organismos internacionales que evalúan la corrupción nos hablan de que en corrupción se gasta aproximadamente hasta un 10% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo andamos en otros parámetros con la OCDE? Camas por 1,000 habitantes en México, 1.7 en nuestro país. El promedio de camas por 1,000 habitantes de la OCDE es de 10. Vean la diferencia tan marcada cuando nos comparamos con el mundo. Los médicos por 1,000 habitantes en México son 2, el promedio de la OCDE 3.5. Pero hay países como Finlandia, Estados Unidos, que llegan a tener hasta de 8 a 10 médicos por cada 1,000 habitantes. La siguiente, por favor. Entonces, si juntamos todos estos parámetros, y hay muchos otros datos que se evalúan en la OCDE, pero por razones de tiempo no lo vamos a desglosar todo. ¿Qué nos dice el derecho internacional a la salud? Que suscribió el pacto, ese pacto en los derechos internacionales de la OCDE, lo firmó México vía el presidente y fue ratificado por el Senado, por lo que, insisto, ya tiene rango constitucional. Nos dice que la salud debe ser disponible, debe haber disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año. Ya todos aquí sabremos si esto aplica en el Estado mexicano o en nuestro Estado de Guerrero. Debe ser accesible, es decir, que no importa dónde viva el ciudadano mexicano o el ciudadano guerrerense, el Estado está obligado a darle accesibilidad a estos servicios de salud, cuando menos a un paquete básico de servicios de salud. 3, debe haber aceptabilidad en la oferta de estos servicios de salud, y esto se refiere a respetar las creencias, las religiones, el pudor, la herbolaria y ese tipo de cuestiones que puede haber en algunas comunidades indígenas. Y lo otro, que debe haber calidad. Los países de la OCDE en ese pacto llegaron al acuerdo que si un país no cumplía con estas 4 características, las políticas públicas en salud son o serían un fracaso. La siguiente, por favor.
puse aquí la imagen del Seguro Popular. El Seguro Popular nació en el gobierno de Vicente Fox y buscaba precisamente dar cobertura a una gran parte de la población que no tenía derechohabiencia, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE. Y otro de los errores en las políticas públicas de salud, que son una parte de las conclusiones y que creo que la propuesta es ir hacia allá, hacia un modelo universal de salud, son estas. El sistema de salud en nuestro país está fragmentado. ¿Qué quiere decir fragmentado? Pues los trabajadores del apartado B están afiliados al Seguro Social, los del apartado A estamos afiliados al ISSSTE, hay trabajadores de Pemex que tienen derechohabiencia en los hospitales de Pemex, los marinos en los hospitales navales, los militares en los hospitales militares, y esto hace que el sistema esté fragmentado y que algunos mexicanos gocen de servicios de mejor calidad en estos hospitales que incluso con otros comparados de la misma institución. De manera que la fragmentación termina produciendo inequidad e ineficiencia, y aquí viene de manera clara apuntado cómo se compone el Sistema Nacional de Salud, que viene en el artículo 5º de la Ley General de Salud, no de la Constitución, sino ya hablando de la Ley General de Salud. Y lo que les mencionaba, el Sistema Nacional de Salud se compone por las dependencias de la Administración Pública Federal, local, por personas físicas y morales de los sectores sociales y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones y que tienen por objeto dar cumplimiento al mandato de la Carta Magna, que es la protección de la salud en todas sus vertientes. La siguiente, por favor. ¿Cómo se fue fragmentando esto? Pues porque en el país, conforme iban cambiando los presidentes, sabemos que cambiamos de presidentes cada 6 años, a manera de cómo se les iba ocurriendo, iban creando instituciones. Primero se fundó el IMSS en 1943, en la presidencia de Manuel Ávila Camacho, porque venían saliendo de la revolución, había muchas huelgas y los trabajadores se quejaban de que no les pagaban los días que no laboraban cuando estaban enfermos, o de que cuando se enfermaban sus esposas o se embarazaban no había quien les atendiera el parto. Entonces, Ávila Camacho hace un decreto por el que se funda el IMSS en enero de 1943. Después se funda la Secretaría de Salubridad y Asistencia ese mismo año, en el último trimestre, y se crea con un alto sentido de asistencia social. Todas las labores que hace actualmente el DIF estaban sumadas a la Secretaría de Salubridad, por eso se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia. Actualmente son solo servicios estatales de salud en los estados. Pasaron muchos años para que se dieran cuenta que estaba creciendo la burocracia y que los burócratas teníamos que tener derecho a servicio médico, derecho a guarderías, derecho a pensiones, etcétera, etcétera. Y en 1960 Adolfo López Mateos funda el ISSSTE y se viene una serie de servicios médicos, Pemex, servicios militares, navales, lo que ya mencionamos, que ha hecho que el servicio de salud esté fragmentado. Y queda volando lo que llamamos como población abierta y que es lo que se supone que debe atender la Secretaría de Salud. Por eso nace el Seguro Popular, fíjense hasta qué año, con Vicente Fox en el 2000. Se dieron cuenta que había una población vulnerable que estaba generalmente en un estado de pobreza y que con una enfermedad o una contingencia en su salud tenían que empeñar hasta lo que no tenían, y esto generaba o redundaba en mayor pobreza. Como resultado de esta fragmentación, la población tiene derechos diferentes y servicios con niveles de calidad muy heterogéneos. Unos ejemplos sencillos para ver que está diferente la atención de salud en los no derechohabientes y a los que sí son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE y de Pemex y de estos hospitales. La mortalidad materna en la población no derechohabiente, fíjense nada más, 20.15 por 100,000 habitantes. Estamos hablando de la población que atiende la Secretaría de Salud vía el Seguro Popular. Y la mortalidad materna en población derechohabiente, que es IMSS, ISSSTE y los hospitales Pemex y estos que estamos mencionando, es prácticamente la mitad. De manera que una mujer embarazada que se atiende de un parto, una cesárea, en los hospitales de la Secretaría de Salud,
tiene el doble de riesgo de morir que si se atiende en los otros hospitales. Son números fríos. La siguiente, por favor. Y hay inequidad en las partidas presupuestales, que aquí viene lo interesante. El IMSS anualmente, en el 2010, por ejemplo, estos son números del 2010, gastó 165.121.000 millones de pesos. El ISSSTE, 39.511.000 millones de pesos. Pemex, 10.626 millones de pesos. Las Fuerzas Armadas, que son los militares y los navales, 6.500 millones de pesos. El total de este gasto a las instituciones de salud que desembolsó el Estado son 220.000 millones de pesos. Y vean la diferencia, el Seguro Popular, que atiende a prácticamente la mitad de la población mexicana, ¿sí?, gastó 50.270 millones de pesos. El IMSS de Oportunidades, 7.000 millones de pesos. Esto hace un total del gasto en salud de 57.270 millones de pesos. La siguiente, por favor. 57.270 millones de pesos es lo que le cuesta al Estado gastar en todas las instituciones. ¿Cuál es la propuesta con estas deficiencias de políticas públicas en salud? Ir hacia un nuevo y verdadero Sistema Nacional de Salud. La declaración de la OMS en 1910 dijo que la promoción y la protección de la salud son esenciales para el bienestar humano y para un desarrollo socioeconómico sostenido. La salud contribuye a mejorar la calidad de vida, la paz y la seguridad del mundo. De lo anterior, la ONU mandata a los países la cobertura universal, que es hasta ahorita en lo que ha fracasado en nuestro país. La siguiente, por favor. Las desventajas del Seguro Popular. Si lo comparamos con las demás instituciones, el gran problema para México, y que esto tiene que ver con las políticas de salud pública, es que la población que atiende el Seguro Popular es generalmente gente que no tiene empleo, y que si tiene empleo, tiene un empleo informal, de manera que no cotiza, no aporta nada al Estado para recibir esos servicios de salud o para recibir una pensión. Entonces, el Seguro Popular, si sigue creciendo de manera desorganizada, puede desalentar y fomentar la participación de la sociedad en los sistemas contributivos, hablando de la contribución a Hacienda, y se redunda de esta manera en la segmentación del mercado laboral y estimularía el comercio informal. Si los servicios prestados por el Seguro Popular son eficientes y expeditos, podría llegar a atraer incluso a la clase media que está con población asegurada en el IMSS y en el ISSSTE. La siguiente, por favor. Son desventajas que yo creo que son del Seguro Popular. ¿Quiénes deben de participar en este Sistema Universal de Salud? Pues la Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud, el Banco Mundial, vigilados por la OCDE, y es un acuerdo en el que se debe crear un fondo único de financiamiento para la cobertura universal. La siguiente, por favor. Obviamente se necesita dinero, estábamos hablando, ¿sí? Los requisitos es que tengamos un padrón único de derechohabientes, una especie de CURP médica en donde se puedan tener todos los pacientes en las instituciones. Riesgos prioritarios, un catálogo de las enfermedades más frecuentes, el fondo único que debería manejar el Banco de México, vigilado por la OCDE, y la cobertura de contingencias con programas complementarios que sean independientes al estatus laboral, ya sea formal o informal del trabajador. Que recordemos que lo informal o los desempleados los atiende el Seguro Popular. La siguiente, por favor. Este sistema universal deberá tener portabilidad, converger entre todas las instituciones y fomentará finalmente el mercado de los servicios sanitarios en la iniciativa privada, que finalmente ya se hace. Actualmente se subrogan muchos servicios, tanto el IMSS, la Secretaría de Salud como el ISSSTE tienen que solicitar servicios con los que no se cuentan y finalmente generan un mayor gasto. La siguiente, por favor. Este ya sería otro tema y por razones de tiempo no lo vamos a incluir, pero tenemos una propuesta de dónde obtener los recursos que se necesita para estos 550,000 millones de pesos que necesita el Sistema Universal de Salud para atender a toda la población de nuestro país.
Muchas gracias. Bien, vamos a dar oportunidad a una participación.